¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahorita? Ahorita ya es la quinta noche de disturbios y ya se hablan de 2.400 personas que han sido detenidas por la violencia que se está generando por la muerte de este joven Nahel Nasur de 17 años, que por cierto, el día de hoy tuvieron que mandar a policías a que acordonaran la famosa el Campos Elíseos, porque se sabía que había un llamado en redes para reunirse ahí por parte de los protestantes. Tú hablabas de Lu, pues bueno, muy cerquita, ¿no? Muy cerquita. Ya se habla, cerquita, de esta, pues, violencia directo a lugares súper emblemáticos de Francia. Los oficiales han estado haciendo arrestos en diferentes partes, obviamente, de Francia, porque es en diferentes puntos. Por ejemplo, en el Ministro de Interior a las 2 de la mañana, además que estos números ya están cambiando, obviamente, daban un balance de detenidos, por ejemplo, de al menos 65 en Marsella, 21 en León, 126 en París, y así a través del país hasta alcanzar los 2.000 y cacho. Entonces, en esta quinta noche, nada más en la quinta noche son más de 300 detenidos, nada más en estas últimas horas. O sea, porque la noche, pues ya ahorita se está acabando. Ahorita ya son, ¿qué será? 9, 10, son como las 3 de la mañana por ahí. Entonces yo creo que ya la noche a lo mejor va apagándose. Pero nada más ahorita, todavía faltaría contabilizar hasta la mañana. Van 300 y pico de detenidos, sumándole una cantidad impresionante de personas que están ahí. ¿Cuántos no habrá? ¿No? ¿Cuántos detenidos no habrá? Ya estamos viendo también, pues, que los policías no nada más usan, pues, el típico garrote y gas lacrimógeno, sino también se empiezan a ver que algunos ya van con armas largas. Y eso también es un tema tremendo. La policía le disparó a un joven llamado Nahel M. Esto, pues, generó mucha molestia. El muchacho, un repartidor, iba en su carro, no traía el carnet. Entonces había dos policías, dos tránsitos, uno de ellos apuntándole directamente a él. Lo conocían, ya tenía fama de que pues era muy rebelde, ¿no? En la zona, la policía ya sabía de él. Y pues como no tenía el carnet, pues que le acelera. Y el policía, uno de ellos estaba arriba agarrado del carro y pues ahí mismo reacciona y dispara. A los pocos metros más adelante, el auto choca porque este muchacho ya no tenía vida. Y a partir de ahí, y el hecho de que se grabó, todo eso se grabó, pues hizo que el descontento se disparara pues de manera fuertísima, ¿no? Exactamente, el día de hoy desplegaron 45,000 oficiales para reforzar la seguridad. Imagínense esa cantidad de personas, y bueno, obviamente todos los como carros blindados que ayer les comentaba Pepe también fueron puestos para pues tratar de controlar esto. Y el presidente Emmanuel Macron, como les decíamos también, y aplazó su visita al estado de Alemania por los disturbios. La policía pues ha estado deteniendo estos saqueos. Lo más complicado son los saqueos en comercios, porque cada vez ven más y más y más, como que más se avalentonan a hacer estos saqueos, que les hemos enseñado imágenes a tiendas de lujo, pero ya subieron al nivel de centros comerciales. Entonces la gente también, los dueños de estos negocios están muy preocupados porque algunos sienten que tal vez el gobierno no los va a proteger, no va a proteger sus negocios. Y estamos viendo incendios ya no nada más en áreas municipales, sino incendios pues bastante grandes. Esto es en Grigny, en Francia. Este incendio, bueno, ustedes cuenten los pisos de este edificio y vean el tamaño de incendio. ¿Cómo te vas a dar abasto? Pues para los bomberos, para la gente pues que trabaja en temas de ambulancias y todo esto. ¿Cómo logras mantener pues un buen servicio? Pues muy complicado, ¿no? Porque pues aparte del enorme calor que hace, yo creo que no ayuda, ¿no? O sea, el calor que hace en general en el mundo, aquí también se reportan disturbios y saqueos en Bélgica y también en Suiza, y eso pues también es un tema que pudiera generar un efecto dominó como aquellas primaveras árabes, que bueno, las primaveras árabes se acusaba, es que Estados Unidos pues empuja, ¿no? Detona que esas protestas árabes sean más grandes. Ahora es al revés, otra vez los mismos árabes, nada más que en Europa. Ya no en sus países de origen, sino en Europa, ellos ya como europeos, porque muchos de ellos ya nacieron ahí, ¿verdad? Entonces, ya como europeos, generando ahora los disturbios allá. No sé si de forma manipulada, yo creo que algo de manipulación debe haber, yo sí creo que eso, no sé si de Rusia, de gente interna de esos mismos grupos, yo no lo sé, pero sí, pues
No sé, mira, ni con el descontento que hay en los Estados Unidos, ni con el Black Lives Matter, ni nada, se compara a lo que está pasando en Francia. Exactamente, y es que, y realmente las cantidades no son tantas, porque en Estados Unidos vemos muy seguido falta de control por parte de los policías, ¿no? Sí. Pero en Francia este apenas sería el segundo caso. Digo, los dos súper lamentables, aunque nada más sean dos, pero Sí, pues claro. el descontento, esta migración masiva que tienen en la Unión Europea, que por cierto ahorita están tratando de obligar a Hungría y me parece que el otro país, ¿cuál era? Hungría, y bueno, ahorita me acuerdo cuál es el otro país, para que acepten a más inmigrantes, que ese ha sido un problema muy fuerte en la Unión Europea y Bruselas. Que no quieren tener tantos migrantes, sin embargo la Unión Europea, como es un grupo, pues dicen, tenemos todos que aceptar la misma cantidad o el mismo porcentaje. El mismo porcentaje, exactamente. Pues miren, mientras sean peras y Polonia, o manzanas. Polonia y Hungría, perdón. Mientras sean peras o manzanas, el tema es que yo creo que viene una ola de descontento social. No me refiero nada más a sino al descontento de la población, digamos, más de más tiempo, la nativa, digamos, que va a decir, bueno, ¿saben qué? Pues vamos a protestar, vamos ahora a votar por los pues dirigentes que vayan a ponerse con la mano más dura. Entonces vamos a ver seguramente a través de esto movimientos más hacia la derecha. No sé si a la extrema derecha, pero al menos a la derecha sí creo que se vaya a dar movimiento en Francia con Marine Le Pen y con toda esta gente que de por sí ya le puso mucha competencia a Macron en las últimas elecciones. Pues en el siguiente movimiento y por también el mal manejo de Macron posiblemente haya ese cambio, ¿no? Sí, ahora, ¿por qué hay de este descontento entre muchos de ellos que ya son nacidos en Francia? Bueno, según anuncian los datos, dicen las personas que viven en estas comunidades, que por cierto la mayoría viven en los suburbios, dicen tienen 2 veces más probabilidad de ser migrantes, los que viven en los suburbios, dice que el promedio nacional 3 veces más probabilidades de estar desempleados. Estos barrios son conocidos como banlieues, que significa la periferia de la ciudad, y se han vuelto lugares de violentas protestas, sobre todo de estos, por este caso de Nahel, y la edad más o menos es jóvenes entre 14 a 18 años, como los hemos comentado, y pues bueno, como también les decía, nada más que no les comenté el otro caso, hace 2 semanas también un conductor de 19 años fallece por golpear a un agente en las piernas durante un control tráfico, y pues bueno, también la policía le disparó. O sea que, bueno, pues ahí está, ¿no? Ese es lo que ha estado pasando. Los casos, pues que van a motivar a que este tipo de cosas sigan sucediendo, van a ser casos seguramente como que son mediáticos, igual que lo que pasa en Estados Unidos, un fenómeno similar. Nada más que yo sí veo una diferencia. La diferencia es que en Francia y en este tipo de países, pues estas personas, estos migrantes, no tienen pues, ese contexto de que fueron esclavos en su momento o vienen de familias que llegaron a ser esclavos en Estados Unidos, sino que yo aquí veo que son personas que vivían en una crisis en sus propios países y dijeron vámonos a otro lugar pues a buscar oportunidades, ¿no? Y eso es muy válido. Claro que es válido. El problema es que los países sí los reciben, pero no los integran. No hay una estrategia. No hay una estrategia de integración. Solamente es, ok, vete a ese gueto, vete a ese lugar. Tú, pues ahí arréglatelas, ahí hay trabajo, ponte a hacer esto, ponte a hacer lo otro. Y estos son los trabajos que puedes hacer, porque realmente tampoco te voy a ofrecer todo. Entonces, no hay una integración, no hay una intención. A lo mejor es difícil, seguramente es complicadísimo, porque pues estás hablando de comida diferente, religión diferente, o sea, son muchas cosas, ¿no? Pero pues no hay una buena estrategia. Entonces en ese tema es, pues adáptate. Tú como sociedad, adáptate a esa nueva sociedad, ¿verdad? Y aquí pues lo que ellos han pedido no es, pues no, o sea, busca la manera o haz que estas comunidades también se adapten, ¿no? O sea, ok, vamos a hacerlo mutuo, pero no, parece que esto no está funcionando y pues los problemas es que de verdad no me imagino cómo pueda solucionarse este tema, porque veíamos ahorita una encuesta, por ejemplo, en España, ¿no? En España, si le preguntan a la gente, ¿no? Oye, tú y esto más o menos como que por lo que insinúan ahí, es similar en toda Europa, ¿no? Si hubiera un problema en el país,
tú te irías a la guerra, te irías a las armas para defender tu país. ¿Y qué porcentaje era? El 20%. O sea, el 20% estaría dispuesto a ir a pelear por su país. A pelear por su país con armas, ¿verdad? Entonces le preguntan lo mismo a Marruecos, ¿verdad? A la gente marroquí. ¿Y el porcentaje cuál era? 90%. 90 y tantos, dan un poquito arriba. O sea, son mentalidades diferentes. La europea, ¿no? Pues ha vivido una prosperidad pues ya por mucho tiempo. Claro, con sus quejas, con sus problemas y todo. Pero es, comparativamente hablando con los países árabes, pues una prosperidad muy amplia. Con los países árabes africanos, ¿no? Entonces, pues... pues claro, o sea, ellos traen un espíritu más aguerrido por lógica, porque pues vienen de un problema muy grande, ¿no? De países con situaciones complicadas, como Sí, decías. exacto. Entonces, como están acostumbrados a ver ese nivel, a tener a lo mejor que exigir de esa manera a sus gobiernos, pues lo quieren volver a repetir acá, ¿no? Y que saben que hay a lo mejor en su propio gobierno, bueno, no a lo mejor. O sea, si estas mismas protestas se repiten, se hacen en algunos países de los que ellos son orígenes, mueren. O sea, les van a disparar. O sea, no es como que se van a andar, pensando en los derechos humanos. Exacto, temas de derechos humanos ni nada de eso. Acá saben que lo pueden hacer perfectamente y no les va a pasar mucho. Sí hay riesgos, pero no tantos riesgos como los que hay. Entonces, ha escalado mucho el tema, pero pues bueno, vamos a otro asunto importante. ¿Algo más de esto de Francia? Pues nada más para cerrar, el día de hoy, por cierto, este jugador de fútbol súper famoso, Kylian Mbappé, que por cierto él es hijo de inmigrantes, me parece, o él mismo es inmigrante, pues ha pedido a todos estos chicos, porque él también viene de sus grupos, de sus barrios desfavorecidos, que no utilicen la violencia. Dice, muchos de nosotros somos de barrios populares, también compartimos ese sentimiento de dolor y tristeza. La violencia no resuelve nada, hay otras formas pacíficas y constructivas de expresarse. Bueno, pues tendrán que salir ese tipo de líderes, ¿verdad? Para ver si logran apaciguar, porque, pues bueno, sí, o sea, es que salga Macron a decir lo que sea. Salió Macron a decir, no, pues es un momento de reflexión y todos han de haber reído, como que, o sea, con eso no vas a apaciguar a nadie, ¿verdad? Absolutamente. Bueno, si vienes llegando, muchísimas gracias, te damos la bienvenida. Pues si puedes échenos la mano con esa manita para arriba, se agradece bastante. Ya vamos para el 5.º día, si es que contamos hoy, que la comunidad ha estado muy activa y que le estaba dando esa manita para arriba. Eso se agradece bastante, ese apoyo. Vamos a otro tema, ¿no? Bien interesante, vamos a esto.